Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Seinbred y hoy les vengo a traer los capítulos del 1 al 8 de este manga, ya que rompieron el botón de likes, por lo que les pido por favor que si les gusta este video también denle like, ya que pondré una meta de 5000 likes para subir al canal los siguientes capítulos, dejen un comentario y suscríbanse ya que eso me motiva para seguir haciendo videos. Comenzamos esta historia y alguien nos narra la historia de una criatura ficticia llamada Ito. Los narran que son seres de aspecto extraño casi sin pelo en el cuerpo salvo en la cabeza, son débiles astutos, monstruos imaginarios que aparecen en los mitos y cuentos populares, y dicen que incluso hay gente rara llamadas Hitoner que sienten fascinación por ellas. Pero mientras en el exterior todos ven algo que cae del cielo, y era algo estaba cayendo, y nos dice que hace un mes cuando los Ito pasaron de ser simples personajes de ficción a convertirse en el centro de todas las miradas, y todo comenzó cuando uno de esos supuestos seres imaginarios apareció de verdad dentro de una cápsula metálica que cayó del cielo, solo en un mundo desconocido, y así comienza esta historia. Ahora nos encontramos en la fortaleza Gargan en la zona este de la Federación de las Bestias, y vamos a tomar la perspectiva de una mujer gata que se nos presenta como Tonerico, que es portavoz del gobierno, y dice que es responsable de la comunicación del comité encargado de dictaminar la situación legal de este ser desconocido como el Ito. También se le dio el nombre provisional de Ito número 1, dice que es una nueva especie desconocida fuera de parámetros biológicos y parece tener cierta inteligencia, pero tiene un aspecto desagradable a su parecer ya que no tiene pelo en casi todo el cuerpo y parece cubierto de una especie de membrana. Por lo que Tonerico se pregunta de dónde habrá salido algo tan vulgar, y no puede creer que hay quienes sienten gusto por esto, los llamados Hitoner. Luego empezaron con la primera evaluación de sus funciones corporales. Tonerico dice que lo más llamativo es su extraña estructura ósea, ya que su especie cuanto mayor sea el tamaño más se encorva su postura. Sin embargo, el número 1 mantiene un cuerpo completamente erguido desde la espalda hasta las piernas y eso le da más altura que a cualquiera de ellos de su mismo peso. Y en ese momento número 1 levanta a la mujer con suma facilidad y Tonerico molesta le dice que se detenga ya que no quiere que la levante. Tonerico continúa narrando y dice que el Dr. Drill, director de la investigación, ha llamado a este fenómeno bipedismo erguido perfecto. Tonerico piensa que ese término debería revisarse ya que podría dar a entender que su anatomía es inferior, y otro punto que fascinó al doctor fue sus brazos, ya que su gran movilidad desde los hombros, dedos largos y precisos, son extremidades capaces de manipular herramientas con gran destreza y quizá no está tan lejos de ellos en la habilidad. Tonerico nos dice que le dieron un bolígrafo, y dado que tiene algo de inteligencia comprendió de inmediato de qué herramienta se trataba e incluso imitaba el dibujo y la escritura. Pero no era más que una imitación ya que los símbolos que escribía eran incomprensibles. Aunque aquí el traductor nos dice que el texto decía que su nombre es Hitoshi Kanashima y viene del planeta llamado la Tierra y es un astronauta. Tonerico piensa que el doctor cree que podría tener un lenguaje propio y a ella le parece una exageración ya que no cree que pueda compararse con ellos los Kemo, o hombres bestia. Tonerico piensa que el doctor se está implicando demasiado ya que según la teoría evolutiva es impensable que una criatura tan extraña, pero en ese momento es interrumpida ya que al ver los movimientos que hacía nuestro prota con el bolígrafo, quiso atraparlo, y al no poder hacerlo siguió tratando de atraparlo como si fuese un gato normal de la Tierra, y aunque al final pudo atrapar el bolígrafo, el Dr. Drill le pregunta qué está haciendo. Tonerico, recuperando la compostura, piensa que, en cualquier caso, ella había ganado, por lo que piensa que sus manos tampoco son la gran cosa, por lo que, si pasan a la piel, es la mayor diferencia entre los Ito y ellos ya que su cuerpo desnudo no tiene pelo excepto en la cabeza, por lo que mientras más lo mira le sigue resultando repulsivo. Tonerico mientras se acerca a Hitoshi piensa que el tacto se parece a las almohadillas de sus manos, por lo que tiene que imaginar un cuerpo compuesto entero por almohadillas y se podrán hacer una idea de lo perturbador que les resulta, pero por su parte si no fuera por trabajo no tendría el más mínimo deseo de tocarlo. Y a pesar de que la gata no estaba prestando atención a que sus compañeros le preguntaban qué hacía. Tonerico mientras tocaba a nuestro prota, piensa que, aunque la temperatura corporal debe ser algo más baja que la suya, al no tener pelaje se siente curiosamente cálido y su olor corporal no está mal, y quizás sea por la gran cantidad de calor que desprende, pero la zona del pecho se siente especialmente cálido. Tonerico parecía festejar su cara contra el pecho de nuestro prota y piensa que parece que el cansancio de estos días la está afectando y se durmió. Tonerico ahora se sorprende ya que el Dr. Drill preguntó para qué evolucionó el Ito hasta tener ese aspecto y propuso una hipótesis. El Dr. Drill dice que probablemente fue para regular mejor su temperatura corporal.
El doctor dice que muchos de ellos están precisamente en mitad de ese proceso evolutivo, ya que pasaron de bestias a su forma actual de quemo, y se fueron irguiendo y alejando del suelo facilitando la regulación térmica y con ello perdieron parte de su pelaje. El Dr. Drell dice que la principal ventaja de disipar el calor es poder enfriar el cerebro que es sensible a las altas temperaturas, así combinado con el bipedismo y la falta de pelo los hitos habrían desarrollado un cerebro más grande y eficiente. Tonerico en su cabeza parece entender, pero luego se da cuenta de otra cosa. Tonerico le pregunta al doctor que, siguiendo esa lógica, no implicaría que los hitos están más evolucionados que ellos, y al no recibir respuesta del doctor, Tonerico piensa que con el informe provisional tan cerca lo mejor será evitar teorías polémicas. En ese momento uno de los guardias que estaba ahí, dice que hay algo recurrente sobre los hitos en las obras de ficción, por lo que pregunta si es cierto de que si un hito lo acaricia resulta tan agradable que podría desmayarse. Tonerico de manera tajante les pregunta para qué querrían hablar de eso y les pregunta si acaso son gitoner, y ellos rápidamente le dicen que no. Tonerico piensa que los gitoner no son más que unos desviados con fetiches extraños marginados por la sociedad, y si por casualidad resultará que hay alguno dentro del comité de inspección serían el hazme reír de todo el país. Además piensa que me hace falta comprobarlo y se pregunta cómo iba a resultar agradable que la toque un ser tan extraño. Y para sorpresa de nadie terminó dejando que nuestro prota la tocara, y éste la acarició como si fuese un gato de la tierra sorprendiendo a la mujer bestia. Y no solo hizo eso con ella, también le dio un masaje en los hombros al doctor y todos parecían hacer fila para su turno. Tonerico en otra escena la podemos ver narrando que ya había hecho un esquema delito para el informe provisional y mientras le preguntan si de verdad hacía falta ponerle ropa y censurar sus manos, Tonerico piensa que la piel desnuda podría afectar negativamente a la sensibilidad de los quemos así que irá vestido y se han censurado sus manos ya que podrían considerarse equivalentes a órganos sexuales. Por lo que días después, una rueda de prensa del informe provisional del hito número 1, Tonerico anuncia que como se puede observar, aunque presenta numerosas peculiaridades en cuanto a sus funciones corporales, en aspectos como la fuerza muscular o los 5 sentidos a excepción de la vista se muestra una clara inferioridad respecto a ellos, los quemo. Tonerico dice que su conclusión actual es que el hito es una especie inferior a los quemo, el doctor resopló y otros que escuchaban la radio o leían el periódico. Algunos estaban decepcionados y pensaron que eran invasores o algo así, y otros dicen que al final son tan débiles como parecen y que parecen criaturas abandonadas por los dioses. Por otro lado, un hombre león se le acerca a Tonerico felicitando su informe, también le dice que, aunque se trate de una criatura sin identificar, hay que adiestrarlo y debe asegurarse de que tenga bien claro quién está por encima. También se burla diciendo que entiende que esto debe ser muy estresante para ella ya que tiene que observar cada día a una criatura tan patética y un error de la evolución. El quemo león dice que, si tuviera el más mínimo rastro de inteligencia para sentir vergüenza y no sería capaz de seguir viviendo con semejante aspecto. Tonerico le dice al león que lo cierto es que es sumamente inteligente y que interactuar con él está siendo muy enriquecedor y esto llamó la atención del león. Tonerico mientras se va le dice que la investigación avanza en sin problemas y no debe preocuparse por ella, dejando al hombre bestia sin palabras. Por otro lado, en el camino se encuentra con el doctor y le dice que ella también lo trataba como un ser inferior y sin embargo ahora parece que le molesta que otros lo hagan. Tonerico le dice que no es eso, y que es bastante frustrante, pero por ahora esto servirá y si sigue reuniendo datos objetivos incluso los altos cargos que solo se preocupan por las apariencias dejarán de despreciarlo. Tonerico ahora nos narra que en el 6º día desde que se reanudó la investigación la situación había dado un giro radical, y en una hoja donde había escrito nuestro prota decía que saluda a la señorita Tonerico y se presenta como Hitoshi Kanashima, y que su trabaja viajando entre estrellas y le agradece por todo. Tonerico asombrada piensa que por fin nuestro prota empezó a presentarse y a comunicarse con palabras, ya llevaban tiempo intentando enseñarle a escribir como método de comunicación, pero jamás pensaron que llegaría a comunicarse con tanta claridad. Tonerico piensa que tienen que elegir qué enseñarle qué palabras y qué gramática, explicarle nociones de la cultura general e historia básica y comprobar qué información es segura y el equipo está desbordado por esto, e incluso el Dr. Drill siempre tan orgulloso de su trabajo, está tan absorto en su conversación escrita con el que ha dejado de lado sus obligaciones. Tonerico piensa que no dan abasto a esto y se pregunta en su cabeza cómo puede pasarse tanto tiempo leyendo sin gafas.
Tonerico nos narra que al tercer día después de que empezó la comunicación por escrito el número 1 ahora Hitochi les dio información sobre su origen era el mayor de los misterios para ellos, pero al final él se los ha contado, y aún así dice que viene de otro planeta viajando en una nave y se pregunta cómo se supone que van a creer eso y si acaso siquiera es posible para un ser vivo. Tonerico piensa que si eso fuera cierto su ciencia y tecnología estarían muy por encima de las de ellos y en ese momento alguien llamó su atención, otra vez el hombre bestia que menospreció nuestro prota y le dice que su informe parece retrasarse un poco y le pregunta si hay algún problema pero ella le responde que solo es una cuestión burocrática. El león dice que la gente quiere confirmar cuanto antes que la criatura que había caído del cielo es inofensiva y estar bien ser meticulosos. Pero no les deberían hacer esperar demasiado. Tonerico dice que el sexto día desde que se comenzó la comunicación el doctor se desplomó y estaba agotado ya que se pasó días sin dormir devorando el diario espacial de Hitochi. Por suerte no se hizo ninguna herida grave pero también tiene edad avanzada y debería cuidarse, pero al final toda la gestión del proyecto recayó en ella. Tonerico nos narra que Hitochi no puede hablar su idioma y su aparato vocal es demasiado distinto, pero entiende perfectamente lo que dicen y se comunica por escrito sin problemas, e incluso llegó a enviar cartas de ánimo al doctor durante su recuperación, por lo que debe incluirlo con total sinceridad en el informe. Tonerico piensa que empezó a tenerle miedo, y a estas alturas es imposible no verlo le guste o no, ya que es mucho más inteligente que ellos y no es una simple criatura solitaria sin cultura. Tonerico piensa que tiene una sensibilidad y habilidades sociales como ellos o incluso más por lo que se pregunta qué pensará de ellos cómo lo han tratado si los odiará o quisiera vengarse, e incluso se pregunta si llamará a los suyos y esto acabará en guerra, por lo que le da mucho miedo incluso mirarlo. Al día siguiente se anuncia que se suspende la primera inspección especial del hito y se decretan medidas de seguridad, y vemos a la señorita Tonerico impactada por una noticia. Y era su jefe el hombre león repitiéndole que el número 1 será eliminado. Tonerico le pregunta por qué y le responde que parece que porta patógenos peligrosos y seguramente eso causó el fallecimiento del Dr. Drill. Tonerico dice que no hay ninguna prueba de eso y si fuera así habría más afectados pero su jefe le dice que solo es una excusa para los de arriba ya que en realidad cualquier motivo sirve. El hombre bestia de manera nerviosa y asustada le dice que no pueden permitir que exista un ser superior a ellos. Tonerico sorprendida por su respuesta le dice que eso no puede ser un motivo, pero él le responde que ella misma ha tenido dudas estos días y los que están en la cima siempre atacan a los que están por debajo y esto es por la seguridad de toda su especie. Tonerico le responde que son una sociedad civilizada y no pueden ejecutar a alguien sin juicio, pero el jefe le dice que las ejecuciones se aplican para los suyos y esto es eliminar. Y para empezar no habrá ningún problema si terminan con esto antes de que la población se entere de los detalles, ya que en cuanto pasen unos días y puedan simular una muerte por debilidad ese monstruo será sacrificado. 4 días después en la casa de Tonerico, esta estaba tirada en su habitación y su madre le pregunta por qué está tirada así, ya que va a arruinar su traje, pero ella le responde que le da igual. La que parece ser su hermana le pregunta burlonamente si se ha vuelto una gitoner, y Tonerico le dice que se calle o le pegará. Su madre le dice que ha llegado una carta de la oficina de alguien llamado Hitochi, y rápidamente la chica se levanta y agarrada a la carta. Hitochi le dice en la carta que tiene la sensación de que la inspección está llegando a su fin, por lo que es posible que cuando esta carta le llegue todo habrá terminado ya. Sin embargo, como aún había algo que no les había contado ha decidido escribirles a estas líneas tanto a ella como al doctor. Hitochi dice que el propósito de su viaje era adentrarse en los rincones del vasto universo aún inexplorado por la humanidad. El motivo fue la demostración teórica de que existía un planeta muy similar al suyo y era casi como un reflejo en un espejo y estaba situado mucho más allá de los límites de lo que el ser humano es capaz de observar. Hitobi dice que por una distancia tan inmensa que una vida entera no habría bastado para llegar. Por ello emprendió su viaje en hibernación sabiendo que transcurriría el tiempo lo suficiente para que su mundo ya hubiera dejado de existir. Era un viaje hacia un destino que ni siquiera sabían que existía. Un viaje destinado casi sin ninguna duda a terminar con él, sucumbiendo en el vacío el espacio mientras maldecía el día que partió. Pero Hitochi dijo que jamás olvidará la alegría que sintió al ver la ciudad de los Kemo y sus rostros desde la escotilla, ya que no estaban solos en el universo y aunque estuvieran infinitamente lejos había alguien allá afuera y ellos se lo demostraron. Hitochi continúa escribiendo que no sabe cómo lo ven ellos, pero él no puede evitar sentirlos como sus vecinos y se ha vuelto un Kemoner, ya que pase lo que pase a partir de ahora se siente orgulloso de haberlos conocido y finaliza la carta agradeciéndoles y firmando con su nombre.
Tonerico parecía estar llorando al finalizar la carta, pero luego su mirada se llenó de determinación y decide irse de su casa pensando que hasta aquí llega su interacción con Hitochi. Pero mientras estaba en el auditorio para dar un anuncio piensa que mejor dice que finaliza su relación con el señor Hitochi, luego se presenta ante todos no como la portavoz, sino solo siendo ella. Para dar el informe final de la primera inspección del hito, Tonerico dice que como una de los quemo y como alguien que quiere salvar a un amigo se dirige a todos ellos. Por otro lado, cierto hombre león estaba siendo detenido por uno de los guardias que estaba con Hitochi y le dice desgraciada a Tonerico y preguntándole qué estaba haciendo. Tonerico continúa diciendo que Hitoshi está encerrado por orden del alto mando sin comida y aislado en una sala. Tonerico dice ahora mismo está completamente solo ya que no tiene forma de volver a su hogar y nunca volverá a ver a alguien de su especie y aún así aceptó este destino y arriesgó su vida en un viaje sin retorno solo para descubrir un nuevo mundo. Tonerico dice que desde que llegó aquí a pesar del trato injusto que le dieron aprendió a comunicarse con ellos y siempre respetando, siempre adaptándose a su ritmo, porque los reconoció como vecinos a ellos a quienes encontró al final de su viaje. Y ahora vemos al resto de los guardias deteniendo a los que querían acabar con la transmisión que estaba llegando a todos. Tonerico continúa diciendo que a alguien así, a un amigo que vino desde más lejos que las estrellas iban a eliminarlo en secreto solo porque su cuerpo es distinto, o porque no es de su especie, o porque les incomoda que sea más avanzado. Un país así o una ciudad que hace algo así. Tonerico dice que no puede llamar la civilización y quienes hacen eso no merecen ser la especie dominante, y si lo abandonan a su suerte en este preciso instante volverán a ser unas simples bestias. Todos quedaron atónitos un momento, pero luego unos comenzaron a decir que no van a aceptar a ese monstruo y que los Hitoner son unos degenerados y llamaban Hitoner a Tonerico, ya que siendo una funcionaria debía darle vergüenza. Pero Tonerico súper molesta y cabreada les pregunta a todos qué problema hay con ser una Hitoner, y cada uno es libre de sentir lo que quiera y esto asustó a muchos. Tonerico les dice que si hubieran escuchado lo que tenía que decir lo entenderían, y que sí lo ama y les pregunta a todos desde cuándo es un delito querer a alguien y el Dr. Drill le pide que se calme. Más tarde, le piden a nuestro prota que salga, pero en vez de llamarlo el número 1 lo llamó por su nombre, y afuera se encuentra con el Dr. Drill. Este le dice que se disculpa por la espera y ve que aún puede andar bien por lo que es muy resistente pero primero necesita descansar ya que luego habrá que prepararlo con ropa formal. Luego de un tiempo nuestro prota aparece con su traje de astronauta. Aquí le anuncian a nuestro prota que queda reconocido provisionalmente como representante diplomático del planeta Tierra y se le concede el permiso de estancia indefinido en esta federación, y espera que esta amistad perdure para siempre. Luego de eso mientras caminaban Hitochi y Tonerico, esta última dice que la Federación de Bestias reconoce a los Hito como equivalentes a los Kemo en otro mundo, es decir aunque sean de especies distintas se les considera iguales ante la ley. Tonerico hace una reverencia y le dice que de ahora en adelante no se repetirán las faltas de respeto que ha sufrido. El Dr. Drill dice que los hitos serán clasificados dentro de su orden como mamíferos cercanos a los primates. Tonerico le dice que a Hitoshi que a partir de ahora serán compañeros de trabajo. El Dr. Drill dice que los hito casi no tienen vello corporal salvo en la cabeza con un cráneo alineado sobre el centro de gravedad. Se desplaza mediante un bipedismo erguido perfecto, aunque su aparato vocal es distinto y su pronunciación no es perfecta. El doctor dice que al parecer puede hablar su idioma, y mientras Hitochi le agradece a la chica gato y ésta sufre por una inmensa vergüenza, el doctor dice que el hito es su amigo de un mundo lejano y es su compañero de la evolución. Y así se finaliza el capítulo 1. En el capítulo 2 nos preguntan si conocemos a esa criatura llamada Hito y que resulta ser real, y que posee una inteligencia extraordinaria, un esqueleto completamente erguido, y salgo en la cabeza su piel es lisa y casi sin pelo, y así es el hito una criatura milagrosa que hasta ahora solo pertenecía a las leyendas. Y vemos que varias cámaras tomaban fotos de nuestro prota, sin embargo, todas eran de Tonerico. El Dr. Drill le dice a la chica que no hace falta hacerle tantas fotos después de nadar, y le pregunta para qué quiere imágenes de nuestro prota caminando por la piscina. Los espectadores que estaban ahí se sorprenden al ver a Hito por primera vez, pero a algunos les da asco su falta de pelo. Tonerico piensa que estas fotos son solo para el registro de su relación con el señor Hitoshi Kamashima, el último de los Hito, una especie de primates de otro planeta que experimentó una evolución similar pero distinta a la suya. Más tarde mientras viajaban en el tren, Tonerico felicita a Hitoshi por su buen trabajo ya que con esto terminaron todas las pruebas físicas, las cuales eran saltos de longitud, lanzamiento de discos, lo que parece ser fútbol, judo y natación. Tonerico le dice que ha batido todos los récords en todas,
pero el Dr. Drill le dice que es la primera vez que se registran marcas de un hito, por lo que era imposible que no fueran un récord. También dice que, si comparan los resultados con los demás atletas Kemo, no destaca especialmente en ninguna disciplina. Lo interesante es otra cosa, que es que ha rendido bien en todas. El doctor dice que los Kemo tienen cuerpos distintos según su especie y podrían ser imbatibles en lo que se les da bien, pero también inútiles en lo que se les dé mal. Pero Hitoshi en cambio ha superado todas las pruebas con un nivel alto y esa capacidad de adaptarse a todo puede que sea la clave del cuerpo del osito. Tonerico dice que entonces si existiera un deporte que consistiera en correr, lanzar, nadar y acariciar, nuestro prota arrasaría, pero en ese momento es interrumpido por Hitoshi, el cual en una libreta le pregunta cómo surgió esta civilización de tantas especies distintas. Tonerico dice dudosa que supone que simplemente evolucionaron así por naturaleza, pero el doctor dice que quizás en la Tierra fue diferente ya que ellos tampoco entienden este tema del todo. El doctor explica que primero al aportar una postura de erguida el cerebro creció y se desarrolló, las extremidades delanteras se liberaron permitiendo usar herramientas y conseguir alimento con más eficacia, y hasta ese punto es igual que el osito. El Dr. Drill dice que el punto clave en este planeta fue que varias especies alcanzaron esa postura erguida casi al mismo tiempo, y al crecer los grupos los conflictos eran inevitables, pero luchar entre seres inteligentes resultó demasiado costoso, y poco a poco empezaron a evitar enfrentamientos. Luego así empezaron a convivir poco a poco y al ser especies distintas, no competían directamente por el territorio o alimentos, los carnívoros cazaban en las montañas y los herbívoros cultivaban. Los omnívoros hacían ambas cosas manteniendo un equilibrio y desarrollaron el lenguaje para comunicarse y así surgió la civilización. El Dr. Drill dice que ese sería, a grandes rasgos, el origen de los Kemo, pero también queda el gran misterio de por qué tantas especies se volvieron bípedas al mismo tiempo, entre las posibilidades que podría haber. El doctor dice que existen teorías sobre que el suelo se calentó debido al cambio climático, especies adaptadas a las copas de los árboles o terrenos escarpados regresaron a la llanura, o que fue una medida para hacerle frente a un poderoso depredador, pero hasta la fecha no se han encontrado ni un solo estrato geológico ni fósil que las respalde. Hitoshi escribe en su cuaderno que tiene una teoría y esto despertó a la curiosidad del doctor. Nuestro prota dice que fue porque la luna es preciosa, y esto confundió a ambos Kemo. Hitoshi dice que el cielo nocturno aquí es tan bonito que al intentar alcanzarlo acabaron levantándose sin darse cuenta. Tonerico piensa que a nuestro prota le encanta el cielo de este planeta y a veces suelta cosas así de poéticas. El Dr. Drill en cambio dice que según los estudios las especies de aquel entonces apenas distinguían los colores por lo que es difícil que pudieran siquiera fijarse en los astros. Tonerico al escuchar esto piensa que los científicos no saben leer el ambiente. Tonerico piensa que con esto se concluyen las pruebas físicas y también el periodo de inspección oficial. También Hitoshi seguirá teniendo vigilancia ya que deben seguir escoltándolo, pero pronto se cumpliría eso tan anhelado deseo y podrá caminar por sus ciudades. Tonerico piensa que después de todos los errores que cometieron al principio, al fin podrán tratarlo como un igual y tras un larguísimo viaje el último hito que llegó a este planeta y ellos comenzarán a convivir. Al día siguiente en la residencia perteneciente al gobierno de la Federación de las Bestias que es una mansión otorgada a Hitoshi, Tonerico fue a ver a nuestro prota temprano, solo para llevarse la sorpresa de que tanto sus labios como sus ojos estaban completamente inflamados. Ahora en el Hospital General Matlock de la Federación Central, la doctora que los atendía le dice que la causa probablemente es que sean bacterias presentes en el agua de los Kemo, o el cloro de la piscina que usan para desinfectarla, o quizás una combinación de ambos no sean compatibles con las mucosas del osito, pero al fin y al cabo son especies que nunca deberían haber convivido. La doctora dice que no es grave y solo es una inflamación por lo que no necesita hospitalización y Tonerico suspira de alivio. Pero la doctora también dice que además sinceramente preferirían que no se quede mucho tiempo en el hospital. Tonerico nos narra que ahora Hitoshi estará recuperándose en casa hasta que le retiren las vendas. Eso sí, parece que está triste por no ver el cielo nocturno, como tampoco puede cocinar. Se le propuso la idea de que fuera a comer a las instalaciones del ministerio, pero eso no sería un verdadero descanso por lo que ha decidido que ella será quien se encargue de la comida. Tonerico piensa que nuestro prota le había dicho que los Kemo no tienen la culpa, pero de alguna manera se siente responsable y quiere compensarle la negligencia de la piscina, por lo que se pregunta qué debería preparar, pero primero va a revisar los ingredientes. Tonerico piensa que la despensa está llena de cosas que no reconoce y parece que nuestro prota come de todo, no solo carne y plantas, sino que incluso cereales y algas,
Y ni siquiera los omnívoros más extremos de los que le hacen sombra, y Hitochi no para de probar ingredientes y experimentar formas de comerlos de formas de lo más estrafalarias, e incluso hay ingredientes que ninguno de ellos se habían atrevido a probar jamás. Tonerico mientras revisa nota que por ejemplo hay un pescado que está seco y se ha quedado duro como una piedra, también recuerda que nuestro prota dijo que no tocara lo del fondo del almacén, aunque lo que agarró estaba justo al límite y ese gabinete estaba lo que él llamaba especias. Tonerico al abrir el envase piensa que no huele precisamente a comida, pero no tiene sentido cerrarse por prejuicios, ya que al principio de la investigación cuando aún no sabía nada sobre la dieta de los hitos le daban comida a nuestro prota casi como un experimento. Hitochi siempre comprendía sus intenciones y aunque resultara algo desagradable lo probaba igualmente, y ahora se da cuenta de que aquello ya era una forma de comunicación incluso antes del lenguaje. Tonerico decide probar una cucharada de esta especia, que creo que era pimienta, y dice que ahora le toca a ella devolverle el gesto y además tiene curiosidad por eso del picante y parece ser que tiene buena textura. Más tarde en la noche ahora vemos que en el hospital ahora ella estaba hospitalizada pensando que había visto el infierno, y la doctora le dice que será peor aún cuando este elemento salga de su sistema, por lo que la chica gato piensa que el infierno continúa. El doctor Drill fue a visitar a Tonerico, diciéndole que tal vez no sea la persona correcta para hablarle, pero ella debería intentar no hacer tonterías así otra vez y le pregunta si sabe lo preocupado que estuvo Hitochi. Tonerico le dice al doctor que fue como tragar fuego y se pregunta cómo los Quito pueden comer algo así. El doctor Drill dice que su capacidad digestiva es increíble, ya que pueden comer sal picante, alcohol, cafeína, cebolla entre otros alimentos, e ingieren con total naturalidad cosas que solo ciertas especies de quemo podrían tolerar, o incluso sustancias que los órganos internos de los quemos serían incapaces de descomponer, por lo que no solo es omnívoro, tiene una resistencia a las toxinas que supera a cualquier bestia conocida. Tonerico le pregunta para qué querían algo así ya que parece una evolución inútil y los hitos prehistóricos debían ir sobrados, pero el doctor no le parece para nada inútil, ya que es una de las claves que hicieron al hito lo que es, ya que poder comer cualquier cosa significa poder vivir en cualquier sitio, si el bosque desaparece van a la pradera, si la pradera falla al desierto, si el desierto no es lo suficiente siguen avanzando hasta el siguiente horizonte. El doctor Drill dice que a eso pueden sumarse lo que las investigaciones han revelado, esa flexibilidad y resistencia tan singulares y al no tener pelaje se adaptan rápido al clima, con herramientas podían correr sin parar, fabricar lanzas y lanzarlas con precisión, y nadar hasta las islas a las que nadie podía haber llegado. El doctor dice que, seguro que se guiaban por las estrellas, cruzaban océanos mucho antes de lo que ellos podrían imaginar, después de todo podían verlas también que hasta surgió la palabra firmamento. Los hito conquistaban cada entorno al que llegaban, rompiendo el equilibrio natural y avanzando al siguiente continente, ninguna bestia por lo fuerte que sea podría competir con algo así. El doctor dice que así es como una sola especie llegó a extenderse por todo el mundo, y esto dejó pensando a la señorita Tonerico. Luego dice que revisará ese informe ya que tal como está puede dar la impresión de que los hitos son peligrosos y el doctor dice que puede hacerlo. El doctor Drill le dice que hay algo que tiene que saber ya que considerando los riesgos para la seguridad de Hitoshi, se ha decidido aplazar indefinidamente su libertad de movimiento, y volverá a estar bajo el control estricto del gobierno como al principio y el nuevo protocolo entrará en vigor de inmediato. Tonerico sobresaltada dice que entonces volverán a lo de antes, el doctor dice que no cree que lo traten con tanta descortesía como al principio, pero en cuanto a su libertad no será muy distinto. El doctor Drill dice que se han confiado por poder comunicarse, pero Hitoshi no deja de ser una criatura desconocida llegada de otra galaxia, por lo que no saben a qué riesgo se enfrenta por lo que la decisión de ponerlo bajo custodia no le parece equivocado. El doctor dice que no pueden permitirse perder a nuestro prota por un error suyo, ni aunque hubiera una posibilidad de entre 1 en 1.000.000. Más tarde, en el hospital Tonerico por fin había expulsado todo el picante de su cuerpo, la doctora le dice que en cuanto recupere su apetito podrá irse a casa y podrá comer cosas más suaves sin problema, aunque ahora mismo no tiene pinta de tener hambre. La doctora dice que debería aprender y no volver a imitar la dieta de un alienígena, ya que se nota a simple vista que no es una criatura normal. Tonerico le dice que el hito no es un monstruo desconocido ni nada parecido y es un ser inteligente y amable y considerado. Pero la doctora de manera cortante le dice que es claramente un monstruo y ha atendido a muchas especies aquí y su instinto no le falla. Y no habla de que sea agresivo o contagioso sino justo lo contrario que es demasiado frágil, demasiado limpio y eso es inquietante.
La doctora dice que ese ser solo puede mantenerse sano en un entorno donde cualquier otra especie haya sido erradicada, por lo que le pregunta si puede imaginarse que llegaría a ser alguien así viviendo en sus ciudades, por lo que dice que los hitos no deberían existir en este mundo. Mientras se seguía el hospital, Tonerico piensa que lo que dijo la doctora es una opinión cargada de prejuicios, ya que todavía les falta muchísima investigación para poder llegar a una conclusión sobre la naturaleza del osito, pero tampoco puede juzgarla ya que al fin y al cabo ella pensaba lo mismo al principio de conocer a Hitochi. Tonerico piensa que seguramente muchos que ahí afuera siguen pensando igual y por mucho que el gobierno diga que es inofensivo, eso no significa que los ciudadanos lo acepten. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos cuando una enfermera llama su atención. La enfermera, que parecía estar babeando, dice que le ha llegado un paquete del famoso hito y parece que es comida, y los del equipo de inspección ya han confirmado que es segura, además de que huele increíble. Tonerico le dice mientras se sienta en su cama que por desgracia no tiene mucho apetito, pero la enfermera la interrumpe diciendo que también hay una carta y se sorprende al saber que los hitos sí saben escribir, y Tonerico lee la carta. En la carta nuestro prota se disculpa por lo ocurrido y que debería haberle explicado mejor que algunos de los alimentos de su despensa son tóxicos para ellos. También dice que el ecosistema de este planeta es muy parecido al de su mundo y muchos ingredientes también lo son, y ha estado constantemente en proceso de prueba intentando recrear platos de su hogar y los procesos de manera que los Kemo también puedan comerlos. Hitochi dice que desea que se recupere lo antes posible, ya que le ha preparado un plato muy fácil de digerir con ingredientes seguros para su especie, y es una papilla hecha con caldo de pescado seco y cereales. También dice que sabe que los Kemo valoran el olor incluso más que el sabor y ha intentado que este platillo tenga un aroma agradable. Tonerico decide probarlo, y al hacerlo no pudo evitar soltar lágrimas, y la enfermera le pregunta si huele tan bien que le dan ganas de llorar, y aparentemente más enfermeras llegaron a su habitación. Tonerico piensa que después de que nuestro prota dejara atrás su planeta dispuesto a dar su vida, y de viajar por el espacio profundo durante tanto tiempo y llegar hasta aquí, para que lo miren con recelo, lo aparten y lo aíslen, que lo traten como una nueva especie desconocida y que lo encierren sin que nadie se le acerque, limitándose a ver las luces de la ciudad desde una ventana. Tonerico piensa que no es para nada justo, y aparentemente mientras seguía comiendo todas las enfermeras querían darle una probada al platillo. Tonerico piensa que cuando probablemente sea el ser más valiente del universo y este planeta debe ser para él un milagro. En ese momento ocurrió una urgencia con un paciente y todas las enfermeras salieron de la habitación. Tonerico piensa que la recompensa de nuestro prota por todo su viaje no puede ser algo así. Unos días después, a nuestro prota le estaban quitando las vendas y lo primero que ve es a Tonerico, que le dice que se alegra de que se haya recuperado y se disculpa otra vez por la piscina, y ella, como ve, está perfectamente, ya que solo fue una leve intoxicación, y de hecho le da gracias a su comida, ya que está incluso mejor que antes. Tonerico les dice a todos los presentes que había reunido en una sala que han sufrido bastantes contratiempos, pero con las pruebas realizadas hasta la fecha dan por concluido la primera fase de la investigación sobre la biología y los hábitos del hito. Tonerico dice que a partir de ahora comenzarán con lo realmente importante, investigar en profundidad su planeta de origen, la Tierra, un mundo lejano, y al mismo tiempo sorprendentemente parecido a su entorno y en civilización. Tonerico piensa que lo desconocido da miedo, pero también significa que queda mucho por descubrir y todavía están en pleno proceso de presentación, y si llegan a comprender de verdad qué son los hitos, está segura de que no habrá necesidad de temerles, ni mantener las distancias. Tonerico piensa que antes de que la única opción sea el confinamiento, ellos, los que están aquí, deben crear un lugar para Hitoshi en este planeta. Luego de las presentaciones, el Dr. Dre les dice a todos que es solo una visita de cortesía y pueden dejarlo por aquí, además de que esta noche hay luna llena y el cielo está despejado, y Tonerico piensa que el Dr. Dre tuvo un detalle muy bonito. Tonerico piensa que justo al salir se había puesto el sol y Hitochi no pudo ocultar la emoción de volver a ver el cielo nocturno tras varios días. Tonerico piensa que parece que para los Hito, el cielo de este planeta es increíblemente brillante y la luna es preciosa, pero para ellos es el paisaje de siempre al que no le prestan atención, pero si para él es un regalo, entonces es mucho mejor. Y así se finaliza el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos que el jefe de la Comisión Central de Seguridad de la Federación de los Ciudadanos Bestias, Laon, les dice a todos que una especie capaz de conquistar un planeta entero por su cuenta, no hay forma de que sean inofensivas para ellos, y aunque puedan comunicarse, precisamente eso debería ser un peligro, ya que no deberían aceptar que ni objetos ni información de ellos, y hay que expulsar de inmediato al hito de este planeta.
Tonerico, que veía desde la distancia, piensa que incluso después de aquel incidente el jefe Laon sigue en su puesto y continúa criticando a Hitoshi, y si no fuera porque nuestro prota lo zanjó como un simple malentendido, ahora mismo estarían en una situación mucho peor, por lo que piensa que el jefe Laon es un desagradecido. Pero alguien detrás de la portavoz Tonerico dice que eso solo demuestra lo fuerte que es el apoyo del lado de Laon. Este era Labra, el jefe de Estado de la Federación de los Ciudadanos Bestia. Labra le dice que han pasado varios meses desde aquel incidente y por ahora han conseguido establecer una relación muy cordial con nuestro prota, pero en el consejo las voces que desconfían de los hitos siguen siendo muy fuertes. Tonerico le pregunta si no podría suavizar la situación, pero el jefe de Estado dice que no está en su mano. Labra dice que la voz del consejo es la voz del pueblo. Podrían acallarlos hoy, pero no para siempre, y cuanto más repriman ese descontento, más fuerte será la reacción, y así es como funciona la desconfianza. Y vemos a muchos como haciendo una turba porque no querían a un hito aquí. Y destrozaron un muñeco que intentaba asemejarse a Hitoshi. El jefe Labra dice que si esa presión llega a estallar perderán a Hitoshi, por lo que mientras los hitos sigan siendo desconocidos este riesgo no desaparecerá. El jefe dice que tienen que entender a los hitos cuanto antes, ya que es la única forma de protegerlo. En uno de los edificios de la Federación, estaban analizando el traje espacial de nuestro prota, y uno de los que estaba ahí se sorprende al verlo reaccionando. Tonerico nos dice que el traje espacial que llevaba Hitoshi al viajar por el espacio reúne la mejor tecnología Ito, entre muchas funciones incluye una especie de procesador inteligente avanzado, y dice que almacena una gran cantidad de conocimientos equivalente a cientos de bibliotecas, y como prueba de amistad ha decidido mostrarles una parte de su contenido, y en eso un proyector se activó en el traje. En el proyector se mostraron muchas imágenes en el techo del edificio. Los investigadores se asombraron por la cantidad de hitos que había, las edificaciones enormes, y una música que suena todo el rato preguntándose qué será. Tonerico piensa que, como esperaba de la especie de Hitoshi, su civilización es muy avanzada, tanto la arquitectura, transporte, estilo de vida y tecnología se utilizan, y es información que el gobierno necesita sí o sí. Pero Tonerico, al ver cómo sofocaban a nuestro prota con preguntas, piensa que por el momento solo podemos preguntarle a Hitoshi por escrito, ya que no conoce muchas palabras, por lo que decide alejar a todos y piensa que si sigue así Hitoshi ya no tendrá tiempo de jugar con ella, y les dice a todos que ya es hora, y que deben empezar a aprender el lenguaje del espacio exterior, el lenguaje Ito. Más tarde se preparaban para registrar todo, incluyendo una grabadora, y además llegó otra persona. Este era el profesor Fenex, un lingüista especializado en fonética, el cual le parece que estudiar el idioma de otro planeta le resulta fascinante y por supuesto que colaborará encantado. Tonerico nos dice que el profesor tiene un oído privilegiado y puede transcribir cualquier sonido de Hitoshi. El Dr. Drill dice que podría ser la clave para entender el mundo Ito, pero aprender su idioma parece demasiado complicado, y Tonerico le dice que tienen posibilidades. Ya comprobaron que los hitos usan un rango de sonidos más limitados que el de los Kemo. Tonerico dice que, aunque los Ito les cuesta hablar el idioma Kemo, ellos sí deberían poder hablar el idioma Ito, por lo que le pide a nuestro prota que empiece con algo sencillo como un cuento infantil que sepa, y le pregunta si puede decir algo. Hitoshi empezó a contar un cuento y todos quedaron completamente impactados por lo que estaban escuchando. Tonerico se pregunta si es ese su voz, ya que esto no suena como un idioma para nada. Entonces se pregunta si la música que escucharon antes en la película de las ciudades Ito era en realidad su lenguaje. Luego, cuando toca la garganta de nuestro prota, parece que tuviese un instrumento en ella, ya que vibra muchísimo. El Dr. Drill dice que el rango de sonidos del Ito es menor, pero compensan eso moviendo la garganta y boca con una gran precisión, produciendo una variedad de sonidos mucho más diversa que la suya. Un sonido aislado se entiende, pero seguir frases y la entonación es dificilísimo, y pronunciarlo aún más. Tonerico piensa que fue una tonta y nuestro prota le había dicho que era un cuento sobre una princesa nacida en un bambú, que se despide de sus seres queridos para marcharse a la luna, pero no entendió ni una sola palabra. El Dr. Drill dice que es cierto que comunicarse solo por escribir es una gran carga para Hitoshi, pero es algo que pueden mitigar gestionando mejor sus horarios. Además, para información importante es más seguro escribir, así evitan errores o malentendidos, por lo que no hace falta obsesionarse con hablar con él. Tonerico les dice a todos que estaba pensando que Hitoshi podría sentirse solo, y esto llamó la atención de todos. Tonerico le dice que cuando vio esas ciudades Ito tan animadas, y tal vez lo que diga puede sonar fuera de lugar, pero sintió una enorme soledad, ver calles que nunca había visto, palabras que no comprendía, le invadió la misma ansiedad que siente un niño al perderse en un sitio al que no ha ido por primera vez, y entonces pensó
que quizás se siente así ahora viendo cómo a su alrededor todo el mundo habla con palabras que solo él no puede pronunciar. Tonerico dice que, aunque pueden cambiar información por escrito, hay cosas que solo se pueden transmitir si al menos ellos pudieran hablar su idioma y sería la mejor forma de corresponderle por haber aprendido su idioma. El Dr. Drill dice sonriendo que casi se pone a inventar excusas solo para evitar el esfuerzo de haber aprendido algo nuevo. El profesor Phoenix dice que también se avergüenza ya que ha venido desde tan lejos para visitarlos y no se han esforzado en corresponder el gesto, y así más gente se animó a continuar. Tonerico nos narra que así, los Kemo intentaron dominar el lenguaje Ito y comenzaron días de entrenamiento intensivo, desde intentar imitar su garganta en forma de boca, y el profesor Phoenix dice que si no pueden hacer todos los sonidos con una sola boca lo harán entre varios como un coro, y también ponerse a la altura de nuestro prota. 7 días después en la sala de conciertos especial de la residencia de invitados, tanto Hitoshi como al Dr. Drill, Tonerico les da la bienvenida, y le dice que quieren ofrecerle a él que llegó solo a este planeta y aprendió su idioma, por lo que le pide que escuche bien la historia de la princesa Kaguya. La representación que hicieron cambia los personajes por Kemos gatos viviendo su vida, luego la princesa tenía que volver a la luna, pero de alguna manera todo el pueblo creó un cohete para dispararle a la luna, y la luna se convirtió en un gato y la bala impactó justo en su ojo. Y hasta ahí llegó la representación dejando a todos completamente agotados y pájaros saliendo del piano del profesor Phoenix. Tonerico piensa que ni con todo su esfuerzo pudieron terminar y juraría que la historia cambió a la mitad, y eso que pensaba que, si serían capaces de hacerlo, ya que Hitoshi que siempre ha sido considerado con ellos desde que llegó al planeta, y por fin creía que habían encontrado una forma de devolvérselo, pero entonces se escucha un sonido seco. Hitoshi estaba aplaudiendo feliz. Tonerico piensa que después nuestro prota les dio las gracias esforzándose al máximo tanto por escrito como con pocos sonidos que podía emitir y a pesar de que su recital había sido un desastre. Tonerico dice que Hitoshi es todo un adulto, pero el doctor le dice que no es cortesía y cree que les agradece de corazón. Tonerico se sorprende de que diga algo así y el profesor dice que está intentando seguir su ejemplo y ponerse en su lugar. El Dr. Drill le dice que no es experto en astrofísica, pero sí dan por cierto el testimonio de Hitoshi de que su planeta ya ha dejado de existir, y según cuenta su viaje fue tan largo que superó incluso la esperanza de vida de un planeta, no queda nadie con quien puede hablar su idioma, y la lengua en que se crió se extinguirá con su último aliento, y solo de imaginar esa soledad le da pesar. El doctor dice que, sin embargo, ellos han recibido ese legado, aunque sea imperfecto y aunque solo hayan sido fragmentos, quien ha conseguido dejar en este planeta el eco de una voz que estaba destinada a desaparecer en el vacío del espacio. Tonerico piensa que, si en el cuento que arruinaron, sus seres queridos hubieran seguido a la princesa hasta la luna como en el guión, y se pregunta qué habría sido de ella. Si todo ese caos y sus esfuerzos han sido para conectar algo en algún lugar, entonces su misión ha sido un total éxito. Y así se finaliza el capítulo 3. En el capítulo 4 empezamos con la historia de una familia que nunca había visto un hito, más específicamente de un chico Uma llamado Estario, y sus padres le dan cumplidos y le dicen que va a ser un excelente transportista. Su padre le dice que los Kemouma sirven para cargar cosas y no debe calentar su cabeza con las notas del colegio, ya que es mejor entregar antes que ponerse a contar. También dice que últimamente hay gente transportando las cosas en trenes, pero esas porquerías dejan toda la mercancía apestando a carbón y para transportar es mejor la fuerza de un Kemo. Estario se fue a la escuela, y en el camino unos niños se reúnen en una encrucijada. Uno de estos niños les pregunta a los otros si hicieron los deberes, el que tenía la lengua afuera dijo que no y el de lentes dijo que sí, y en ese momento llega Estario. El niño de lentes dice que si alguien no hace los deberes luego lo pagan todos y no deben hacer jugarretas y el que tenía la lengua afuera saluda a Estario. Y el niño de lentes dice que si no hace los deberes no podrá ser maquinista, pero Estario le dice que no quiere hacer eso, y que además en el futuro casi siempre depende de la especie, así que estudiar es perder el tiempo, pero en eso llega alguien que les llama la atención. Esta era una chica que les va a dar una noticia terrible y es que va a venir un hito a su escuela, y eso asustó a todos, que así comienza el capítulo 4 titulado El profesor Ito. Retrocediendo en el tiempo en la sede de gobierno central de la Federación de Bestias, más específicamente en la residencia del jefe de Estado, Labra le pregunta a Tonerico si va bien el intercambio. Tonerico le responde que sí, ya que para comprender el mundo de los hitos empezaron el proceso de descifrar su idioma y el progreso es un poco lento, pero siente que están logrando avances. Labra dice que lo entiende y es un proyecto ambicioso pero excelente, aún así,
no pueden retrasarse demasiado en recopilar información del mundo de los hitos y Tonerico dice que lo entiende. Tonerico le dice que Hitochi como representante del mundo de los hito debe elegir muy bien sus palabras sobre todo con las expresiones propias de su cultura, y como ejemplo el Dr. Drill dice que ellos tienen expresiones como hacerse el gato muerto y que no debería usarla fuera de esta sala. Labra dice que al final todo eso lleva tiempo y por muy buena voluntad que tenga hablar con ellos implica intereses y consecuencias así que es normal que mida cada palabra. Labra dice que además él es solo un ciudadano que trabaja como astronauta y no debería cargar con decisiones políticas y es una lástima que no pueda relajarse ni un momento, pero aún así cree que tiene una idea. Y ahora nos encontramos en la escuela primaria Rugal Panda del Distrito Forestal Centro Oeste. Tonerico piensa que así es como organizaron la visita de nuestro prota a una escuela Kemo, pero ella misma no esperaba que el resultado donde los niños estén sometiendo a Hitochi. Labra le había dicho que si interactuaba con los niños sin cálculos ni filtro seguro podrá hablar con más naturalidad, pero Tonerico piensa que ciertamente así no tendría por qué estar tenso. Pero esta es una completa falta de respeto, y vemos que los niños anuncian que Hitochi no tiene fuerza. Estario les dice a todos que no se deben confiar ya que si tocan su piel se convertirán en Hitoner y el gobierno habrá caído, pero uno sus compañeros le dice que a él no le pasa nada y otro dice que el hito no es para tanto y la maestra llama a todos a sentarse. La maestra les anuncia a todos que hoy tendrán la oportunidad única de observar a un hito, una criatura del espacio, por lo que deben portarse bien y no deben morder ni arañar. Y Tonerico molesta le dice a la maestra que ellos no van a observar al hito, sino que es Hitochi quien va a observar la clase. Uno de los niños le pregunta a nuestro prota si puede hablar el idioma Kemo. Hitoshi le dice que no sabe muy bien hablarlo, pero puede comunicarse escribiendo. A los niños les parece increíble y uno de ellos tiene una pregunta, y esta era porque no tiene pelo en el cuerpo y Tonerico le pareció una falta de respeto. Hitoshi escribe que se cree que es por la regulación de la temperatura corporal, evolucionaron de forma distinta a los Kemo, y al perder pelo pudieron moverse mejor en climas cálidos y aguantar más tiempo activos sin cansarse. También les dice que algunos hito tampoco tienen pelo en la cabeza, y esto asombró a todos. Estario les dice a todos que hablar con él también los puede convertir en hitoner, pero su compañero le dice que no es hablar, ya que está escribiendo. Una de las alumnas pregunta por qué huelen distinto, y mientras uno de los estudiantes se pone a oler a Hitochi, este responde: ellos comen cosas mucho más variadas que los Kemo omnívoros. Además, lo que comen y cómo viven afecta mucho su olor, así que es normal que les resulte diferente. Muchos niños se animaron a hacerle preguntas a Hitoshi de cómo es su planeta y este le responde que es prácticamente igual a este. Otro le preguntaba qué tipos de hito había y si es de la especie más inteligente. Hitoshi le respondía que, aunque había diferencias entre el color de piel o la complexión según la región, todos los hitos eran una sola especie y no hay diferencias de inteligencia entre ellos. Los niños empezaron a aumentar las preguntas y Hitoshi les pedía que esperaran un momento. Tonerico pensaba que, con la sinceridad de los niños, están sacando información desde nuevas perspectivas y se pregunta si esto es lo que buscaba el jefe. Tonerico piensa que para conocer mejor el mundo de los hitos quizá lo mejor sea observar sin intervenir, aunque los niños parecía que les divertía más esto que las clases, sorprendiendo a la maestra porque los niños se aglomeraron alrededor de Hitoshi. Estario por otra parte dice que los está engañando a todos ya que su padre dice que así es como se apoderan del gobierno, pero uno de sus compañeros le dice que Hitoshi no parece mal tipo. Estario molesto les dice que una criatura sin pelo no puede ser buena persona, pero sus amigos le dicen que solo su especie es así y el niño de lentes dice que si ellos hubieran evolucionado distinto podrían ser iguales, por lo que deciden ir con los demás. Estario explotó y dice gritando que una especie que está sola seguro es porque se comieron a sus camaradas y se quedaron así por una maldición. Esto hizo que todos voltearan a verlo y Estario se puso nervioso por las miradas. Tonerico molesta le pregunta qué había dicho llamándolo niñato. Hitoshi dice que solo hay una especie, pero en su planeta había muchos países. Esto confundió a los niños y le preguntaron a la maestra qué es eso. La maestra dice que eso es algo que estudiarán en tercero, pero los países básicamente son grupos organizados normalmente por continentes, y ellos viven en la Federación Central, pero también existen por ejemplo el Reino Niasca o la Unión del Oso del Norte. Hitoshi le dice que, en el planeta de los hitos en su época de mayor apogeo, llegó a haber más de 200 países. Los niños quedaron impresionados por eso y nuestro prota dice que también había miles de idiomas. Uno de los niños le pidió que hablara alguno, y Hitoshi empezó a contar lo que parecía ser la historia de Star Wars asustando a los niños.
Tonerico piensa que ese lenguaje es el inglés, y el otro día cuando supo que eso llamado lenguaje japonés era solo uno de los miles de idiomas del osito, se desilusionó por completo. Hitochi continúa explicando que, aunque fueran de la misma especie, cada uno tenía una cultura distinta según su país e idioma, se mezclaban y conocían gente y nuevas cosas cada día. Por eso cuando vio las ciudades de este planeta donde todos conviven juntos, sintió nostalgia que no puede explicar con palabras. Tonerico se siente feliz por lo maduro que es Hitochi, Estario nervioso dice que no se va a dejar engañar, pero su amigo le dice que es muy cabezota y su otro amigo dice que quiere escuchar más. Estario se fue al rincón gruñendo, pero nuestro prota vio eso, y rápidamente lo agarró por detrás, y lo forzó a sentarse con los demás. Hitochi le dice que puede preguntarle lo que quiera sobre los hitos y se quedará ahí hasta que lo haga, y esto generó muchos celos tanto de los niños como de la propia señorita Tonerico. Estario le pregunta cómo sabe escribir su idioma y él le responde que se esforzó muchísimo en aprenderlo ya que quería hablar con ellos. Estario aún gruñendo le pregunta cómo era el país donde hablaban ese idioma que había mencionado. Tonerico nos narra que así Hitochi les habló de muchos países de su planeta, países que fueron poderosos, países con grandes territorios, países llenos de naturaleza hasta donde alcanza la vista y países con mucha población. Estario se levanta diciendo que ya fue suficiente y su amigo le dice que tuvo suerte de poder preguntarle tanto a Hitochi, pero Estario dándole la menor importancia le pregunta de qué sirve aprender cosas del mundo Ito. Estario dice que es como las fórmulas matemáticas no sirven para nada en el futuro y se debería de haber puesto a hacer flexiones. Hitochi al escuchar esto le pregunta si va a usar las flexiones en el futuro. Estario confundido le dice que no ya que son para entrenar los músculos. Hitochi le dice que con las matemáticas es igual ya que no es la fórmula en sí, sino que entrena su cerebro, forma la manera en la que piensa. Hitochi dice que la lengua, ciencias, educación social, los libros, los deberes, los exámenes, la escuela y todo eso, es combustible que decidirá hasta dónde llegarán en el futuro, así que deben estudiar bien. Los niños no estaban felices por esa declaración y llamaron a nuestro prota pesado. Tonerico piensa que así Hitochi parecía un alumno más y se pregunta si así sería su vida en su planeta, de esta forma sin preocupaciones, como un simple chico. Luego los niños se empezaron a alborotar y tuvieron que detenerlos. Luego los niños ven dibujos del planeta y algunos preguntan si podrían ir algún día ya que les gustaría verlo. Uno de los estudiantes toma la mano de Hitochi y le pregunta cómo pueden crear tantos países. Él le responde que si cuidan su hogar y vuestra familia y si se ayudan entre compañeros mientras acumulan historia seguro que surgirá de forma natural. Tonerico piensa que quizás al ser un idioma tan musical acabaron creando tantos países y lenguas sin darse cuenta y le parece que los hitos son adorables. Luego de que llegó el fin de clases Hitochi se despide de los alumnos y se van en un carruaje. Mientras tanto con los amigos de Estario, ellos dicen que Hitochi es divertido y quieren ver el planeta del osito. Estario pregunta abiertamente que si estudia podría llegar hasta donde están ellos. Uno de ellos dice que mañana empieza en serio y el niño de los lentes dice que él ya lo hacía desde antes, otro dice que estudiará mucho y creará muchos países, Estario dice que la semana que viene hará los deberes. Y así se finaliza el capítulo 4. En el capítulo 5 del manga vemos que todos están disfrutando el día afuera de la mansión de Hitochi. Tonerico piensa que la visita al colegio del otro día parece haber ayudado a que Hitochi se relajara, y desde entonces se expresa de forma más natural y les transmite la información con más fluidez. Tonerico nos narra que hoy también tienen un montón de temas nuevos ya sea de idioma, literatura u obras de ficción, aún quedan muchos problemas diplomáticos por resolver. Pero si siguen estrechando lazos poco a poco el permiso para que Hitochi obtenga la residencia permanente no debía tardar mucho más, pero sacándola de sus pensamientos, uno de esos compañeros anuncia que tienen un problema. El Kemogato les avisa a todos que están a punto de aprobar una ley para cobrarle a Hitochi todos los gastos de investigación y estancia acumulados hasta ahora y esto hizo que Tonerico escupiera el té que tenía en la boca. Más tarde, en la jefatura del gobierno, Tonerico le pide al jefe Labra que explique el significado de esto, ya que exigirle gastos de estancia a un diplomático es una vergüenza y el jefe Labra le dice que se calme. Le pregunta qué clase de desgraciado ha presentado una ley así y si es acaso alguno de los que están de parte del jefe Laon. Labra le dice que esta vez no ya que se puede decir que viene de los suyos y alguien detrás de ellos dice que fue el responsable, este era el ministro Ham del Ministerio de Industria y Ciencia de la Federación Central, y dice que desde el principio él ha sido quien ha puesto el dinero así que es él quien decide cuánto tiempo puede quedarse. Tonerico le dice al ministro que él pertenece a la facción del jefe y se suponía que apoyaba que Hitochi se quedara.
El ministro Ham le dice que precisamente por eso a cambio de aceptarlo todavía no han recibido ningún tipo de beneficio. Tonerico le dice que no diga tonterías ya que Hitochi lleva días compartiendo con ellos la cultura y las creaciones de la Tierra, pero el ministro molesto le dice que no mantienen a ese alienígena para recibir redacciones y juguetes y esto tomó por sorpresa a Tonerico. El ministro Ham dice que los sistemas de energía capaces de incluso mover una civilización por el espacio, tecnología hibernación que permite trascender la propia esperanza de vida y la fuente de energía que sostiene a toda la sociedad avanzada, esa tecnología es a lo que se refiere, y lo que tienen que sacar de esa forma de vida extraterrestre es su tecnología. El ministro Ham dice que dentro de 2 meses durante la cumbre contra el enfriamiento global que reunirá a los líderes de fuera del continente celebrarán el hito simposio. Tonerico le pregunta cómo puede decir algo así por su cuenta y el ministro Ham le dice que será un gran escenario en el que demostrará su buena voluntad hacia este planeta, por lo que le pregunta qué motivo habría para negarse, y si allí el hito no les aporta riqueza ni sabiduría útiles para ellos. El ministro Ham le dice que se dará por concluida su estancia en este planeta, y así da comienzo el capítulo 5 titulado El hito simposio. 2 meses después, en la Federación de Ciudadanos Bestia del Continente Central, más precisamente en la sede de la Cumbre contra el Enfriamiento Global. El ministro Ham les da la bienvenida a todos los presentes y les desea que disfruten su estancia en la capital. El primer asesor ARIC de la República de Polimequise Sanamope dice que ha sido una convocatoria bastante repentina y el presidente del Comité Lapo de la Unión de Osos del Norte dice que han oído de que se trata de una conferencia sobre el famoso hito. El ministro Ham dice que así es, ya que parece que el señor Kanashima desea mostrarles personalmente la tecnología de su planeta natal. El primer asesor ARIC dice que esto suena muy prometedor y si lo han incluido dentro de la cumbre debe ser algo importante y Lapo dice que ellos también están muy interesados en la ciencia y tecnología hito. En el auditorio, Tonerico les dice a todos que la ceremonia comenzará en breve y los participantes deben por favor tomar asiento, ya que desde este momento dan comienzo al hito simposio. Ahora retrocediendo 2 meses atrás, el Dr. Drill se sorprende por la noticia ya que organizar una conferencia sin avisar siquiera al principal implicado es bastante brusco y el ministro Ham sigue siendo igual de autoritario. El Dr. Drill dice que el ministro Ham no solo está usando la falta de fondos como excusa para presionar, ya que si el sector industrial decide que la instancia de Hitochi no aporta beneficios esa idea se extenderá poco a poco entre los ciudadanos y la facción expulsionista de la ONU ganará mucho apoyo. El doctor dice que en pocas palabras o aceptan sus exigencias o perderán contra la ONU, y eso es lo que realmente está diciendo. Tonerico dice que sus exigencias se resumen principalmente a 3 puntos: la fuente de energía de la nave de Hitochi, segundo la tecnología de hibernación que permite prolongar la vida indefinidamente, y por último la energía que sustentaba toda la civilización avanzada, y Tonerico dice que el viejo codicioso se quiere aprovechar de su situación para pedir todo lo que se le antoje. Hitochi le dice que la información que les piden revelar también es extremadamente sensible incluso para ellos los hito, y no puede entregar, así como así algo que tiene potencial de uso militar. Tonerico se pregunta a qué se refiere con uso militar y el doctor dice que no cree que exista ese riesgo aquí. Tonerico dice que es cierto que esas 3 tecnologías son precisamente lo que más les interesa de la civilización hito, e incluso si resuelven este problema ahora es posible que la presión aumente más en el futuro. Tonerico dice que especialmente en lo que respecta a la nave espacial, según dice Hitochi, la nave original sigue en órbita muy por encima de este planeta, pero por cuestiones de seguridad nacional el gobierno tiene que entender cómo llegar hasta aquí. Tonerico dice que, aunque sea solo para calmar la opinión pública, le pregunta a Hitochi si no hay ninguna información que pueda darles y este se quedó pensando un momento. Volviendo al presente, Tonerico dice que van a empezar por la energía avanzada, el motor de la civilización hito, y sobre ese punto el señor Hitochi afirma que pase lo que pase no proporcionará absolutamente ninguna información sobre eso, sorprendiendo a la audiencia. Tonerico dice que entre sus razones principales menciona la dificultad de construir el sistema, la seguridad y el impacto catastrófico que tendría para este planeta si fallaban al controlarla, y eso es todo sobre ese tema. Algunos Kemo piensan que empezaron muy agresivos desde el principio. Tonerico dice que ahora pasarán a la tecnología de hibernación avanzada llamada sueño frío, y según lo que explica Hitochi, en realidad no se trata de hibernación, sino congelar el cuerpo a temperaturas extremadamente bajas. Esto sorprendió a varios y Lapo que estaba en una mesa cercana se pregunta si eso no es simplemente morir congelado, y en eso el proyector del traje de nuestro prota se activó. Muchos se sorprenden por la imagen que está flotando,
Tonerico continúa diciendo que al parecer mantienen con vida al cuerpo en estado de muerte aparente por frío y vacío, mediante unas máquinas diminutas llamadas nanomáquinas que preservan los tejidos. Tonerico les dice que para ellos les cuesta imaginarlo, pero son más parecidas a insectos o bacterias programables que a máquinas convencionales, que se inyectan en el organismo y asumen las funciones vitales para resistir el paso de los años. Arik se asusta por la mención de insectos en su cuerpo y Lapo se pregunta si puede controlar las bacterias. Tonerico lee lo que dice Hitochi sobre que además esta tecnología requiere de una gestión muy especializada y al parecer en la nave había una persona llamada Haruko encargada de ello y sin su ayuda hubiera sido imposible. Tonerico se puso celosa y le pregunta quién es esa Haruko. Por otro lado, en las mesas unos decían que el tema de la energía que era lo primordial ha resultado ser inviable y otro dice que la hibernación plantea dilemas éticos difíciles de aceptar. También dicen que esperaban encontrar alguna pista para solucionar el problema del enfriamiento global. Pero dicen que, aunque adoptasen la tecnología Ito, no podrían utilizarla para fines industriales. El ministro Ham se burla y dice que parece que ya no le quedan excusas para seguir en este planeta a Hitochi, por lo que mientras se levanta se despide del alienígena. Sin embargo, Tonerico llama la atención de todos. Tonerico dice que ahora el último punto del orden del día es el cohete, el sistema de propulsión de nueva generación capaz de volar a altas velocidades tanto dentro como fuera de la atmósfera, y a continuación procederán a su explicación detallada y a una demostración práctica, y el ministro Han quedó congelado al escucharlo. Y así se finaliza el capítulo 5. En el capítulo 6 continuamos en el Ito Simposio. Tonerico les pregunta si saben cuál es el primer paso necesario para llegar al espacio, y dice que por ejemplo deben suponer que el señor Hitochi lanzara una pelota a supervelocidad desde aquí. Los presentes se preguntan si puede hacer eso, pero Tonerico dice que solo es una metáfora y los quemos se caen por el susto. Tonerico continúa diciendo que cuando lanzas un objeto en horizontal desde la superficie y alcanza una velocidad que compensa la gravedad manteniéndose siempre en la misma altura del suelo, a eso se le llama primera velocidad cósmica. Tonerico dice que traducido a las unidades de su mundo harían falta alcanzar los 30.000 peropelos por hora, y esta cantidad de velocidad sorprende a todos, ya que jamás habían oído una cifra semejante y eso pulverizaría cualquier récord conocido hasta la fecha. Tonerico dice que si lo que quieren es vencer por completo la gravedad del planeta y salir al espacio, hay que alcanzar la segunda velocidad cósmica y hablan concretamente de 42.000 peropelos por hora. Los presentes se volvieron a impresionar por la segunda velocidad, ya que esos son palabras mayores y se preguntan cómo va a ir algo tan rápido, y Hitochi parecía que estaba tratando de contener la risa o los nervios. Tonerico continúa diciendo que, aunque la velocidad necesaria para despegar disminuye a medida que se aumenta la altitud, si se pretende despegar directamente en vertical en contra de la gravedad, hace falta una fuerza de propulsión que deje en ridículo a cualquier máquina de vapor o motor eléctrico, y ahí es donde entra en juego la propulsión por gases de combustión, es decir, el cohete. Ahora en el pasado, los narran la historia del ministro Ham, y el jefe de este dice que a partir de ahora el señor Ham se incorporará al departamento y les pide a todos que lo traten bien. Sus compañeros le decían que tendrá pezuñas, pero hace muy buenos planos. Una noche, uno de los compañeros de Ham le preguntan cómo ha terminado aquí y otro le dice que con el talento que tiene para el dibujo técnico, estaría ganando mucho más dinero en cualquier otro sitio. Ham le dice que es que quiere crear algo que nadie haya construido antes, una máquina capaz de volar al espacio. Sus compañeros se sorprenden por la respuesta y uno le dice que si se puede sacar dinero de eso puede contar con él, pero otro le dice que en el espacio no hay nada y es un vacío sin nadie ni materia ni nada, por lo que le pregunta qué piensa usar como fuente de energía y Ham le dice que ahí está la clave, la propulsión por gases de combustión. Al siguiente día, Han le dice a su compañero que al expulsar gases hacia atrás la fuerza de reacción te impulsa hacia adelante, incluso en el vacío cósmico. El principio básico es bastante simple y basta con meter combustible compactado en un cilindro y prenderle fuego, y este sale disparado y en la demostración ven cómo el objeto sale volando. Han dice que el problema es que con un mecanismo tan rudimentario es imposible controlar la dirección del chorro o detener la marcha, y si quieren convertirlo en un vehículo viable necesitan una cámara de combustión que puedan controlar. Más tarde, uno de los compañeros de Han dice que encontraron el primer problema. Dicen que esa cámara genera gases a una presión tan descomunal que no existe aleación en el mundo capaz de soportar semejantes temperaturas, así que no queda de otra manera de que meter una gran cantidad de refrigerante. Y así intentaron distintas maneras de lograr que el primer modelo no fallará. Sin embargo, cuando al fin crearon un modelo y lo activaron, este explotó.
El director les anuncia a todos que hasta aquí han llegado y le da sus felicitaciones al equipo. Han dice que espere ya que de momento solo ha estallado un par de veces y le asegurará que tarde o temprano darán con la tecla. El director dice que es suficiente, ya que demostraron que no es viable. También le dice que tenían que comprobar si este proyecto tenía algún futuro para el sector de transporte o para hacer negocios en gravedad cero y ellos habían dejado claro que jamás saldría a cuenta, ni por costes ni por seguridad. El director dice que detectar a tiempo tecnologías inviables y darles carpetazo también es una de las tareas más importantes de la oficina de diseño porque la sociedad solo progresará cuando invierten los recursos en lo que de verdad merece la pena. El director dice que la propulsión de gases por combustión era un campo especialmente difícil de evaluar, pero él ha zanjado el debate y su aportación había sido enorme y le garantiza que recibirá un puesto a la altura de sus méritos. Con el tiempo, Ham recibió un puesto en el Ministerio de Industria dando la Dirección General de Política Comercial y en el presente, alguien dice que en fin hay que reconocer que los hitos están a otro nivel y hasta han traído un cohete de verdad. Tonerico les dice a todos que ahora antes de proceder al lanzamiento, abrirán el turno de preguntas y explicaciones. Ham piensa que apuesta que será distinto de ese lanzallamas defectuoso que había construido él. Tonerico dice en ese momento que en realidad el funcionamiento del cohete es sumamente sencillo. Ham impaciente piensa que debe decirlo ya y se pregunta qué clase de brujería hace falta para volar por el espacio. Tonerico dice que se inyectan combustible y carburante a presión y en cantidades industriales dentro de la cámara de combustión, los gases resultantes, que están a una temperatura y presión endiabladas, se liberan con fuerza por la tobera trasera y esa fuerza de reacción es la que propulsará la nave a velocidades de vértigo, ya sea cruzando el cielo o en pleno vacío espacial. Y al escuchar esta información el ministro Ham cae de espaldas. Han dice que espere un momento, ya que es exactamente lo mismo que había fabricado él, y Tonerico le pregunta si tiene alguna duda. Han dice que eso es imposible que funcione, por lo que no deben decirle tonterías. Tonerico dice que el señor Hitoshi no participó directamente en el desarrollo, pero asegura que tanto los planos como el ensamblaje son totalmente fiables. Han dice que ese mecanismo jamás podría funcionar ya que él mismo comprobó en su día que es una tecnología inviable y está completamente seguro de eso. Han dice que si funciona tiene que ser por algo distinto, algún tipo de material exclusivo del mundo Ito o alguna sustancia que se desconoce y debe confesarlo. Tonerico lee lo que Hitoshi había escrito y era que es muy probable que la composición material de este mundo y de los Ito sea exactamente la misma, y que no existe alguna sustancia exclusiva de su planeta. Han dice que entonces da igual la aleación que usen, ya que la cámara de combustión no aguantará ni un suspiro a esas temperaturas infernales. Tonerico vuelve a leer lo que dice Hitoshi explicando que utilizan hidrógeno y oxígeno líquidos a temperaturas ultrafrías como combustible y comburente, haciéndolo circular sin parar mediante bombas de alta presión para refrigerar todo el sistema. Han dice que la estructura tan compleja acabaría fallando por la presión o la condensación o cualquier mínima impureza, y con que se cuele un solo pelo en la cámara de combustión todo saldría volando por los aires al instante. Hitoshi le responde directamente que supone que los ingenieros volcaron todo su conocimiento técnico precisamente en no dejar ni la más mínima rendija por donde pudiera colarse ese pelo, y esta respuesta dejó callado al ministro. Tonerico lee otra vez y les anuncia a todos que las precauciones en materia de pelos son lo más importante y que el lanzamiento comenzará en breve. Y así ocurrió la cuenta regresiva del cohete y todos están muy centrados en lo que veían, y al ver el cohete volando hasta desaparecer del horizonte, Tonerico dice que la civilización Ito no es una fantasía lejana ni ajena a ellos, y que son dos civilizaciones nacidas bajo las mismas leyes de la física, y que los Ito simplemente van un paso por delante por lo que si se esfuerzan ellos también podrían alcanzarlos algún día y mirarlos frente a frente en el futuro. Tonerico dice que el cohete simboliza exactamente eso, el punto de encuentro entre sus culturas, y que no podría existir un broche de oro mejor para este intercambio tecnológico, y con eso dan concluido el simposio, y les da las gracias por su atención. El ministro Ham dice que al final no estaba equivocado y solo le faltó llegar más lejos. El Dr. Drill dice que pensó que al ver tecnología futurista de otro mundo lo ayudaría a pasar página y al final lo único que han demostrado es que el camino nunca termina. Han dice que no sabe hasta qué punto los proyectos de este calibre se acaban cancelando, por parte de presupuesto, tiempo o por pura política, pero seguro que en el otro mundo sufrían exactamente por lo mismo, por lo que pregunta cómo es posible que los hitos hayan sido capaces de seguir avanzando de esta manera. Tonerico le dice al ministro que ahora que le han dado a apuntarse semejante información,
supone que anulará todas esas facturas absurdas que le encasquetó al señor Hitoshi. Han le dice que el asunto no es tan sencillo. Han le dice que ya entiende cómo funciona, pero para aplicar un cohete hacen falta piezas con una precisión jamás vista y para lograr eso, primero hay que levantar industrias especializadas, e industrias así requieren ciudades capaces de concentrar a muchísima mano de obra cualificada. Han dice que, aunque le hayan puesto el diseño definitivo en bandeja, pasará muchísimo tiempo antes de que puedan producirlo, y lo que el señor Hitoshi les ha dejado claro es que no hay atajos. Han les dice sonriendo que le parece perfecto y hasta que no vaya a despegar un cohete construido por sus propias arpas no piensa dejar marchar a Hitoshi, aunque le suplique de rodillas, y esta declaración sorprendió tanto a Tonerico como al doctor. Tonerico le dice que le cuesta ser honesto y el ministro la manda a callar. Hitoshi le dice que además para este simposio les ha facilitado la tecnología de cohetes, para que empiecen a redactar desde ya las leyes y regulaciones del mañana y espera que tengan en consideración eso. Han, algo frustrado, le pregunta cómo pretende que aprueben leyes para un medio de transporte que ni siquiera existe todavía, y mientras se va molesto le dice que no se preocupe ya que para eso quedan por lo menos 100 años. Tonerico dice que el señor Hitoshi es impaciente y el doctor dice que se imagina que desde su perspectiva ese momento ya está al caer. Y así se finaliza el capítulo 6. En el capítulo 7, en lo que parecía ser unos campos de minería, unos sujetos estaban peleando por el contenido de un carro de minería. Uno de los mineros dice que son unos idiotas ya que esas piedras no son más que impurezas que se desechan al extraer minerales, pero otro le dice que el idiota es él, ya que el gobierno ha anunciado que sirven como materia prima para una nueva tecnología traída del mundo Ito y ahora todo el mundo se está matando por conseguirla. Laon dice que al parecer han logrado aprovechar todo tipo de materiales de lo que hasta ahora se consideraban basura, y unos estaban diciendo que estos materiales del futuro y no saben hasta cuándo van a subir su precio, y otros se pelean porque los materiales se encontraban en sus terrenos. Laon dice que la información que trae el hito es un veneno muy potente. Laon dice que por muy beneficiosa que parezca a simple vista, tarde o temprano llegará el día en que se den cuenta de que era un veneno capaz de destruir el equilibrio sobre el que se sostiene todo. Laon dice que este veneno terminará causando daños irreparables en la naturaleza y dejando a especies enteras sin sustento, por lo que deben actuar antes de que eso ocurra y hay que cortar de inmediato cualquier relación con el hito y recuperar el futuro construido exclusivamente por los Kemo. Pero en eso el ministro Han levanta la mano, y les dice a todos que tiene entendido que cuando se implantó la electricidad o llegó el ferrocarril, la población y los gobernantes de la época sintieron inquietudes muy parecidas. Han dice que, si en aquel entonces hubieran decidido estancarse por miedo a las consecuencias, les pregunta a todos si tendrían la calidad de vida que gozan hoy, y aunque ahora no les haga falta, pregunta qué pasará si en el futuro esa tecnología se vuelve indispensable. Han dice que la gente ha decidido colaborar con el hito asumiendo esos riesgos y mientras Kanashima siga vivo avanzarán todo lo que puedan y no deben interferir en asuntos antes de que siquiera hayan empezado. Tonerico piensa que los enfrentamientos entre el director de seguridad y el ministro se repiten día tras día, aunque, como Kemo, su actitud le parece bastante cuestionable. Lo cierto es que es un alivio contar con alguien capaz de plantar cara al director Laon, frente a frente. Tonerico nos narra que por lo visto lo verdaderamente importante para ellos tras el anuncio del cohete no es el aparato en sí, sino los conocimientos sobre materiales, recursos y tecnologías que han permitido construirlo. Y podría decirse que gracias a esto la posición de Hitoshi ha mejorado enormemente. Tonerico dice que sin embargo parece que él sigue viendo motivos de preocupación en la situación actual. Tonerico nos dice que cuando comparte información con ellos también habla de problemas y las lecciones aprendidas en el mundo Ito, y un ejemplo es cuando le quiere pedir a alguien una ley que prohíbe la creación de explosivos, pero el profesor que está a cargo dice que no hace falta ya que nadie va a fabricar fuegos artificiales tan gigantescos. Tonerico piensa que aún así parece que hay algo que no termina de cuadrarle, y para intentar resolver esa sensación de incomodidad le pidió estudiar más a fondo la historia del mundo Kemo. El jefe Labra dice que nunca se sabe qué aspectos de su historia podrían ser tabú para ellos, por eso no se le facilitará ningún tipo de documento histórico, y esa fue la orden del jefe. Tonerico, ahora acostada encima de nuestro prota, piensa que de todos modos ahora que cuentan con un respaldo tan sólido tampoco es un asunto urgente, pero va siendo hora de organizar una visita de investigación por su patrimonio histórico y cultural, y vemos a nuestro prota muy pensativo. Tonerico se pregunta qué pasará por la cabeza de Hitoshi, y así comienza el capítulo 7 titulado, El planeta Ito. En otro lado,
un Kemo pequeño no alcanzaba el libro que quería, pero una mujer Kemo literalmente movió el estante a su altura y el Kemo le da las gracias. Esta mujer era la bibliotecaria Gorrila Rira, y alguien le pregunta si tiene un momento, ya que le había llegado una carta. Ahora estábamos ubicados en la biblioteca Guananabani, cerca de la capital de la Federación Central. El Kemo que la llamaba le dice que esta carta no indica el destinatario, pero la dirección es correcta, así que no cree que sea una broma y le pregunta si podría encargarse ella. Rira lee la carta y el autor de esta dice que se disculpa que le escriba de forma tan repentina, pero lleva varios meses viviendo en esta ciudad, pero por motivos laborales no puede acudir libremente a la biblioteca, y le gustaría investigar ciertos temas históricos, por lo que le pregunta si sería posible que los bibliotecarios seleccionaran algunos libros por él. Rira se sonroja y se pregunta qué clase de Kemo habrá escrito esta letra tan bonita. Rira nos narra que así comenzó una correspondencia con un lector de identidad desconocida. Rira recibió otra carta que decía que le agradece, ya que los libros que le envió han sido de gran ayuda y la próxima vez le gustaría leer obras relacionadas con el transporte marítimo. Rira se pregunta sorprendida si ya se había terminado todos los libros que le envió, por lo que dice que o lee a una velocidad increíble o es de los que hojean el índice y se creen que ya se han leído todo. Pero Rira luego pone una sonrisa diciendo que no es posible, ya que un Kemo capaz de escribir con una caligrafía tan cuidada no parece alguien tan superficial. Rira nos narra que empezó a darle libros sobre la industria de transporte, el descubrimiento de los recursos y las nuevas tecnologías de cada era, la evolución misma de la sociedad Kemo, y dice que aquel desconocido seguía devorando temas de todas las disciplinas. Rira piensa que es como si buscara algo con urgencia, recorriendo la historia de la civilización a la inversa desde el presente hacia el pasado, y ella ignoraba qué circunstancias lo empujaban a entregarse a ello con tanto empeño, pero para ella acompañarlo era como participar en una búsqueda del tesoro. Otro día se escuchaba en la radio que la Unión exige la entrega de Kanachima, alegando que invadió su espacio aéreo durante la reentrada atmosférica. Uno de los que estaban en la sala escuchando dice que parece que ciertos países han empezado a protestar diciendo que quedarse con el hito es ilegal, y una pregunta si no podría volver al mundo hito y traerse unos cuantos compañeros, pero el más viejo dice que parece que ya no queda nadie allí. El viejo le dice a Rira que aquí está su té, pero otro dice que mientras el mundo está revolucionando hablando del hito, Rira está completamente absorta en su correspondencia. Rira, por otra parte, piensa que quien le mandaba las cartas parece aún no haber encontrado lo que busca. Sin embargo, cada vez que termina un libro el desconocido siempre dice que los personajes, la historia y los lugares le resultan interesantes, maravillosos y hermosos, y nunca deja de plasmar comentarios apasionados en sus respuestas, y quizás sea solo su impresión. Pero Rira piensa que le da la sensación de que estas palabras esconden nostalgia y arrepentimiento, como si añorara un hogar al que ya no puede regresar, y eso era lo que ella percibía, por lo que dice que seguro su planeta también era hermoso. Y entonces un día, Rira recibió la que terminaría siendo su última carta preguntándole si existe algún registro sobre las guerras de este mundo. Esta pregunta dejó pensativa a Rira, la cual hablaba sobre libros de mitología que estaban en el edificio anexo. Y así se finaliza el capítulo 7. En el capítulo 8 empezamos escuchando la historia Kemo, que nos dice que hace mucho tiempo existieron seres bípedos, se alimentaban de las criaturas de cuatro patas y también de aquellas de piel lisa. Había tantas orejas y narices como habitantes en el reino de los bípedos, y se desataron tantas guerras como colmillos y garras que existían en el mundo. Ante la presencia del dios Peludomosa, se reunieron los más sabios entre los bípedos, y a cambio de sus ofrendas recibieron el don de la palabra. Entre chasquidos de lenguas y colmillos nació la primera palabra, y los bípedos se unieron bajo ella. Así las guerras llegaron a su fin y comenzó la era del lenguaje. Y desde entonces se hicieron llamar Kemo, y así fue como comenzó todo, y así comienza el capítulo 8 llamado Prevención Epidemiológica Hito. Ahora en el presente, Tonerico dice que la situación ha dado un giro inesperado, porque Hitochi ha dejado de compartir de repente cualquier clase de información tecnológica, y no solo se trata de tecnología, también ha dejado de compartir datos sobre su cultura, industria y prácticamente todo relacionado con el mundo Hito, y el grupo de investigación está sumido en caos. Tonerico piensa que ni siquiera haya explicado los motivos, no es propio de Hitochi, y da la sensación de que está ocurriendo algo extraño, pero rápidamente piensa en algo. Tonerico se pregunta si no será porque últimamente está inmerso en sus investigaciones, y él no le hacía caso y ella no paraba de molestarlo mientras trabajaba, pero mientras Hitochi le rasca la barbilla ella piensa que menos mal no parece ser por eso. Pero Tonerico piensa que aún así esto no está bien,
y aunque sigan sin conocer la causa, primero tendrá que darle explicaciones al ministro, ya que sería un desastre que les retirara su apoyo justo ahora. Por lo que ahora en el Ministerio de Industria y Ciencia, el ministro Ham dice que siendo realistas ni siquiera saben cuándo podrán empezar a fabricar los productos y materiales, y basado en la información que ya ha compartido. El ministro le dice que los planos, diseños y documentación que ya están en su poder, el Parlamento debería quedarse tranquilo, por lo que de momento él se encargará de contener la situación, además de que tampoco viene mal hacer una pausa, ya que la gente de los otros continentes se está poniendo demasiado nerviosa con todo este asunto del planeta del osito. El ministro Ham le dice que le mande un mensaje a Hitoshi de su parte y que no se le suba la cabeza ya que no es nadie para creer que puede decidir el destino del mundo. Tonerico piensa que sea como sea, parece que por ahora han conseguido ganar algo de tiempo. El Dr. Drill le dice a la chica que él no sería tan optimista, ya que no saben cómo reaccionarán las demás facciones más allá del ministro Ham. Tonerico le dice que seguro no habrá problemas, ya que como siempre, bastará con que el jefe Labra siga protegiendo a Hitoshi. El Dr. Drill le pregunta a qué se refiere con que el jefe protege a Hitoshi, ya que es un error de juicio muy peligroso, ya que él no conoce a ningún Kemo más temible que el jefe Labra. Y hablando de este, el jefe Labra estaba escuchando a Laon, el cual le dice que nadie parece comprender la verdadera naturaleza del peligro que representa el hito. Laon dice que los hitos son una especie forjada a base de librar una guerra tras otra, y esas asombrosas capacidades físicas y su nivel de desarrollo científico, no son más que herramientas que adquirieron para adaptarse a la matanza entre sus propios semejantes. Laon dice que al principio de la auditoría pensó que pretendía conquistar este planeta, pero se equivocó, ya que lo que quiere es convertir este mundo en un escenario de guerra, mediante la difusión de su tecnología y su información. Laon le dice que quiere que dependan de su alta tecnología, quiere que aprueben leyes favorables a sus intereses, y está intentando transformar este mundo en un lugar donde él sea indispensable y retenga el poder. Hasta el cohete forma parte de ese plan y no es más que un cebo envenenado. Laon dice que es un virus que contagiará este mundo de nuevo con la enfermedad de la guerra, una enfermedad que ellos dejaron atrás hace eras, por lo que deben expulsarlo de inmediato. Labra le dice que su instinto para detectar peligro es realmente admirable y ha merecido la pena nombrarlo director. Laon le dice que le honra escuchar eso, pero Laura lo interrumpe diciendo que si hacen eso se quedarán sin respuestas. Laon le pregunta a qué se refiere. Labra le dice que el cohete era fascinante, pero con algo así incluso dedicándole signos apenas podrían aspirar a cruzar la galaxia. Labra dice que Hitoshi viene de una distancia que ni siquiera pueden imaginar alcanzar a corto plazo, y debe existir algo más, una fuerza completamente distinta a todo lo que conocen, por lo que tienen que conseguir que Hitoshi les enseñe mientras siga con vida, y deben conocer la esencia del osito. Labra, con una mirada de profundo deseo loco, dice que debe descubrir qué es aquello que convirtió su civilización en lo que llama la humanidad. Por otro lado, al mismo tiempo alguien le da una terrible noticia a Tonerico sobre Hitoshi, y es que unos individuos que dicen pertenecer a la policía especial se lo han llevado detenido. Y así se finaliza el capítulo 8. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos dejen su like, dejen un comentario y si lo desean pueden suscribirse para seguir con la historia. Me despido, soy Seimbred, adiós.